Buenas tardes. Nuevamente, en esta oportunidad nos encontramos con todos ustedes para compartir una charla más de formación. Esta vez elegimos un tema que para cerrar este año y que creo tiene total vigencia, que es COVID. Vamos a contar con una conferencia donde nos vamos a poner al día y vamos a sacar todas nuestras inquietudes. Por otro lado, creo que estamos cerrando un año muy especial, un año 2020 que nos ha puesto una prueba, a todos nos ha puesto una prueba en este difícil entorno. Y en representación del directorio de Droguería del Sud, de todo el equipo, una vez más queremos agradecerle por confiar en nosotros, por acompañarnos, y tenemos una esperanza de comenzar un 2021 donde podamos combatir este flagelo que es el COVID y seguir nuestro plan de trabajo y acercarnos a ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Droguería del Sud les deseo un buen año 2021, unas felices fiestas, y ya los voy a dejar con el doctor Ricardo Tejero, médico infectólogo y especialista en COVID. Muchas gracias por participar. Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Y desde ya agradezco la invitación a Droguería del Sud y a Previvax para permitirme estar con ustedes e intercambiar algunas opiniones, ver un poquito cómo es la situación actual y cómo estamos esperando lo que viene en este futuro próximo. Me parece que el rol del farmacéutico, el lugar que ocupa el farmacéutico, como nos pasó a los médicos, esta pandemia nos está poniendo en un lugar muy especial y creo que debemos asumirlo y creo que son una parte muy importante del sistema de salud que nos permiten, como una de las cosas más importantes, comunicarnos con la población, comunicarnos con los ciudadanos. Dentro del sistema de salud, quizás el farmacéutico sea uno de los que más contactos tiene con el paciente. Yo siempre lo digo, un paciente nos viene a ver a los médicos una vez cada 2 o 3 años a una edad media, en cambio dentro de una farmacia 2 a 3 veces por mes. Eso es muy importante para poder tener un intercambio, para poder estimular inclusive a las medidas preventivas. Bueno, yo me voy a presentar primero para que sepan también desde qué lado yo miro la pandemia, desde qué lado yo miro también el rol de las vacunas. Primero voy a ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí vamos pudiendo. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy médico hace 41 años. Ricardo, se pierde un poquito el audio. Infectólogo hace aproximadamente 30. Estoy en el Hospital Pirobano como médico infectólogo. Estuve en Salud de la Nación durante 2 años. Fui con... Hola, hola. Jorge, estás muteado vos. Y no, que se te escuchaba bajo el audio, Ricardo. No sé cómo está. ¿Y ahora? ¿Me escuchás bien ahora? Okay. Bueno, sigo entonces. Estuve como coordinador médico del programa Remediar, fui evaluador para OPS del programa de inmunización de nuestro Ministerio de Salud de Nación. Soy el fundador de Vacunar, que he dejado la empresa hará unos 8 o 9 años, y actualmente estoy dirigiendo los centros de vacunación Previvax, y también me dedico a la investigación en el Centro de Investigación del Hospital Pirobano y en el Centro de Investigación de Previvax. Esto de alguna manera
para que ustedes tengan idea de qué lado miro yo. No lo miro solo desde el punto de vista infectológico, sino desde el punto de vista desde la prevención. Hace 30 años que estoy en el tema vacunas y la primera vez que veo un desarrollo de vacuna para una enfermedad tan imprevisto, tan rápido como este año. Entonces, vamos a charlar un poquito de todos estos temas, sin perder de vista la magnitud de la pandemia, porque esto me parece que es fundamental. Nosotros estamos viendo en el recorrido de esta enfermedad que los primeros diagnósticos se hicieron fuertemente en diciembre, pero sabemos que ya para septiembre, octubre del año anterior estaba circulando el virus, pero ya tenemos algo de 77,5 millones de personas diagnosticadas, con 1.700.000 muertes, y en Argentina 1.550.000 casos diagnosticados con 42.000 muertos. La magnitud de la pandemia, esta enfermedad manifiestamente, un poquito estuvo pasando. Cuando iniciaba en Europa los primeros casos, que realmente fue llamativo, se llevó por delante el sistema sanitario europeo, pero llegaba a los 10.000 y pico de casos por día. Ustedes fíjense en España, que hizo una segunda ola y acaba de tener su tercera ola, que llegó a picos de 20 y pico de miles de casos, cayendo y ahora resurgiendo nuevamente, quizás en otra ola de rebrote. Lo mismo pasó en Italia, con estos primeros casos, que Italia se vio realmente desbordada. Pero miren lo que fue su segunda ola. Y esto lo podemos ir viendo país por país. Alemania, que quizás al principio manifiestamente no tuvo la precaución de hacer un aislamiento importante, esta es la cantidad de casos que ha tenido en esta segunda ola, donde ha llegado a casi 30.000 casos por día, y hoy está en 19.000 casos diarios. Reino Unido, lo mismo, primera, segunda, tercera ola. Cuando uno ve estas características de cómo está circulando el virus, uno se pregunta qué va a pasar en Argentina. Esto es Estados Unidos y esto es realmente significativo. Estamos hablando de 200.000 casos diarios, pero Estados Unidos, su evolución fue en 3 olas. Una que realmente de inicio ya estaba arriba de los 30.000 casos, otra llegaba a los 100.000 casos y la tercera que supera los 200.000. Esto es Israel, que también transita con picos y valles. Pero uno se pregunta qué va a pasar en Sudamérica, donde la realidad es totalmente distinta, no porque la pandemia sea distinta o el virus se comporte distinto, sino sencillamente porque la circulación del virus fue mucho más tardía. Nos fijamos en la circulación en Argentina, y en Argentina empezó por marzo o abril, haciendo su pico máximo recién en octubre y cayendo de alguna manera para esta época. Y si comparamos con Uruguay, ustedes fíjense, Uruguay recién empieza a incrementar los casos en octubre. Y hoy se ve en un problema, ¿por qué? Porque recién está incrementando su primer oleada. Recién está en el pico o todavía no alcanzó el pico, por eso Uruguay decide cerrar toda su frontera, no para frenar la pandemia, porque todo el mundo sabemos que la pandemia una vez instalada no se frena, sino para disminuir los casos y que la evolución de la pandemia sea más gradual y no sea exponencial, porque ningún sistema de salud podría soportarlo. Sobre todo en Uruguay empezó mucho más tempranamente. Hoy podríamos decir
que nuestra situación estaba mejorando y teníamos una disminución notable de casos. La línea es el promedio de los últimos 7 días y después cada punto es un día. Ustedes fíjense como teníamos en el total país una disminución muy importante de casos para hace 15, 20 días y como estamos teniendo un incremento de casos fundamentalmente en las regiones, obviamente, en las grandes ciudades. Esto es provincia de Buenos Aires. Fíjense este incremento donde nosotros habíamos llegado quizás a 1.000, 1.200 casos, hoy estamos en 2.000 casos diarios. Esto es Capital Federal, con una disminución muy, pero muy importante, donde habíamos llegado a 200 casos y esperábamos tener menos de 100 casos. Para esta época, hoy estamos casi en 500 y hemos llegado en los picos en los días anteriores de 600 casos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y acá quiero decir y hacer un punto realmente para la reflexión, porque esto que estamos viendo, este incremento, algunos dicen que se amesetó en una línea alta de casos de contagio, yo digo es un incremento, pero también digo que esto no es parte de la pandemia, no es la evolución natural del virus por sí solo, que se hizo más contagioso, que tenemos más riesgo, que es una mutación nueva, de ninguna manera. Esto es pura y exclusivamente por nuestro comportamiento social. Este incremento que estamos viendo se debe a las manifestaciones, a las reuniones sociales, reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones laborales. Que si contamos cada una de ellas de 15, 20, 30 personas, pero como estamos por miles que están sucediendo en nuestro país, nos llevan a esto. Lamentablemente, este tipo de situaciones que nosotros las fuimos a buscar son producto de que no estamos respetando las medidas de prevención. En todas esas reuniones, si me vale la pena, ustedes lo verán todos los días, no vale la pena que yo lo comente, pero ustedes circularán y verán a los jóvenes en las reuniones nocturnas, verán en los grupos sociales de sus amistades que no estamos respetando la distancia, no nos estamos poniendo el barbijo como corresponde, tapando toda la boca y la nariz. Este tipo de cosas depende realmente de muchos factores, pero uno de los factores es, de alguna manera, creer que la pandemia ya estaba superada, tener la esperanza absoluta de que la vacuna ya está y que nos va a solucionar el problema. En los jóvenes, y esto lo digo porque conozco la causa, yo estoy en el hospital todos los días y todos los días salgo a la cola de gente que está esperando para ser hisopada, y la gran mayoría son jóvenes, y le pregunto qué fue lo que pasó, y me dicen, bueno, estuvimos en un grupo, en una reunión, y uno salió positivo, total, nosotros no tenemos problemas, pues no nos vamos a complicar, y ese es el gran problema de responsabilidad. Esto no es una enfermedad individual, es una enfermedad donde nosotros la transmitimos y debemos proteger al otro. Todos los jóvenes que pueden ser asintomáticos, no tener ningún tipo de patología, pueden transmitírsela a un adulto mayor, a un familiar de riesgo, que sí puede ser más grave, que sí puede estar internado, e inclusive que puede morir. Entonces debemos trabajar mucho en esto, en la comunicación, que quizás es algo que nos está fallando. Si vemos la historia natural, el escenario natural de las pandemias, tenemos que decir que una pandemia evoluciona quizás más o menos en 2 años, con picos y valles que va teniendo de acuerdo a las características del virus, a su contagiosidad, al punto realmente de replicación viral, pero más o menos esto lo evaluado, ¿no? Esto lo publicado de la gente que estudia pandemia. Esto sería la evolución natural
y nosotros estaríamos hasta el 2022 con picos y valles muy importantes, como está pasando en el norte y como teóricamente tiene que pasar en nuestro país. Esto, si nosotros lo dejamos en la evolución natural, esto obviamente tendría un impacto en la mortalidad, donde estaríamos quizás triplicando o quintuplicando la cantidad de muertos en el mundo en 2 años. Por eso insisto, nosotros tenemos 2 pilares fuertemente para el control de las pandemias. Uno es lo que ya sabemos, uno son todas las medidas de prevención que venimos difundiendo desde el inicio: higiene, distanciamiento más de 2 metros y el tapaboca, nariz o barbijo social usado adecuadamente. Y el otro pilar es la vacuna, que es la gran esperanza, y la gran esperanza de todos nosotros. Ahora, cuando hablamos de vacuna, no hablamos de una sola vacuna. Tenemos distintas plataformas y un poco me parece que es importante que entendamos de qué estamos hablando. Sobre todo nosotros que tenemos la responsabilidad de ser los profesionales de la salud y que tenemos que transmitir, y que ya muchas veces que el paciente nos pregunta a ver cuál es nuestra opinión. Obviamente que aparte de lo académico, de lo que puedo evaluar de todos los estudios, tengo una opinión formada ante las vacunas y ante las vacunas en general, porque no he visto control de enfermedades que no sea por vacuna. Tenemos la experiencia en distintas enfermedades, tanto sea en sarampión, en rubiola, en varicela, en viruela, la única enfermedad erradicada y erradicada por vacuna. Pero bueno, con respecto a la vacuna de COVID, obviamente que hubo muchos mitos, muchas realidades, muchas cosas que se dijeron, pero todas las vacunas, todas, aunque sea más rápido, más lento, cumplen las fases de estudios clínicos. Una fase preclínica, que es la fase que se desarrolla la vacuna y se estudia en animales, y ahí es donde se estudian mecanismos de acción de la vacuna y la toxicidad y la respuesta inmunológica del animal. Después una fase clínica 1, donde se estudian en grupos pequeños de participantes, no más de 100, pueden ser 200 participantes, donde básicamente vamos a estudiar la seguridad. La seguridad de la vacuna se estudia en todas las fases, siempre. Nunca se deja de estudiar, porque tenemos obligación, tanto ustedes cuando aplican la vacuna, cualquiera sea ella, inclusive la del calendario, como nosotros los médicos, como todo el sistema de salud, de denunciar a la farmacovigilancia cualquier evento adverso o secundario que produzca una vacuna. Esto siempre. Ahora bien, pasada la fase clínica, en grupos pequeños y considerando que en esos grupos fue segura y no tuvo ningún efecto adverso importante, se pasa a la fase 2, donde sí ya vamos incrementando los grupos y pasamos a 1.000, 2.000 personas. Acá básicamente vamos a estudiar la dosificación, cuál es la vía de administración más efectiva y la eficacia de la vacuna. Empezamos a estudiar la respuesta inmunológica del paciente. Luego pasamos a la fase 3, que es donde están casi todas las vacunas que estamos viendo su evolución, donde ya acá estamos hablando de miles de voluntarios. Estamos hablando 30 o 40.000 voluntarios, o en algunas vacunas, como la vacuna rusa, que ya tiene algo más de 180.000 voluntarios aplicados. Donde se estudia la eficacia y la seguridad en gran escala, y si los resultados son positivos, o sea, demostramos que es una vacuna segura, que no tiene efectos indeseables importantes, y que es una vacuna que brinda protección, que da una respuesta inmunológica deseable, esa vacuna ya pasa a presentarse en todas las entidades regulatorias, FDA, EMEA, ANMAT, lo que sea, para su aprobación o para su autorización. Es bueno decir que ninguna vacuna de COVID está aprobada al día de hoy ni por la FDA, ni por la EMEA, ni por ninguna. Las que tienen autorizaciones pura y exclusivamente por la pandemia. Y después sí empieza la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia y de seguimiento de los efectos secundarios.
Para que ustedes tengan una idea, todas las vacunas están en una base de datos de la Organización Mundial de la Salud, donde va a tener la fase que tiene, está la vacuna, el nombre de la vacuna, el tipo de vacuna, si es inactivada, si es por vector viral, que eso lo vamos a ver ahora, la cantidad de pacientes que está evaluados en ese estudio, el origen de la vacuna, el inicio y el final del estudio, el código, el reclutamiento, si está reclutando o no, ya terminó el estudio, y nosotros podemos entrar, nosotros, ustedes, cualquiera, a cada una de estas vacunas para ver todos sus antecedentes, la fase 1, la fase 2, la fase 3, en qué estado está, cuáles son los preliminares. Todo esto está en la base de datos que uno puede entrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. No es real que no se presentan los papeles preliminares. Todas las vacunas tienen la presentación de sus trabajos preliminares y finales. Y obviamente cada una de las compañías y de las vacunas van a estar registradas de acuerdo en qué fase está y va a estar determinado en qué situación está. Obviamente que en una pandemia estamos en una carrera contra el reloj, compitiendo toda la industria farmacéutica para conseguir la vacuna más eficaz, con menor riesgo, más segura. Pero no siempre la más eficiente, y esto hay que tenerlo claro, porque la eficiencia de una vacuna va a tener que ver con muchas cosas que no es en sí la vacuna. Porque una vacuna, para que sea eficiente, tiene que llegar a la mayor cantidad posible de personas que tengan indicación de la mejor manera. ¿Esto qué quiere decir? Puedo tener una vacuna que sea sumamente eficaz y con muy pocos eventos adversos. Pongamos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, pero que no puede llegar a gran cantidad de gente, por ejemplo, en el interior de nuestro país, porque es una vacuna que requiere quizás menos 70 grados para su almacenamiento o para su logística, y hay zonas de nuestro país donde quizás no podemos hacer esa logística de almacenamiento. Entonces no va a ser la vacuna más eficiente para esas regiones. Por eso, que sea eficaz y que sea segura, no quiere decir que sea la vacuna que tenemos que elegir para las distintas regiones que nosotros tenemos que vacunar. Ese es un trabajo que vamos a tener que ir haciendo con un relevamiento que nosotros ya estamos haciendo en los hospitales y en todo el sistema de salud, un relevamiento de qué capacidad tenemos de almacenamiento para las distintas vacunas y distintas características que ahora vamos a ir viendo. Les decía que la evolución de la vacuna, que es contrarreloj, bueno, tenemos 260 o más vacunas en desarrollo. No tenemos ninguna licenciada actualmente por la ANMAT. Sí tenemos presentadas ya los papeles para su evaluación. Sabemos que la gente de la ANMAT también está en Rusia evaluando y es probable que ya esté saliendo un avión esta noche o mañana para Rusia, para la búsqueda de la primera cantidad de vacuna, pero ninguna hoy está licenciada hasta que no esté aprobada por la ANMAT con todas las características que tenga la vacuna e inclusive con sus indicaciones precisas a quién se le va a indicar cada una de las vacunas, no se va a poder aplicar ni se va a poder indicar las vacunas. Pero sí, tenemos infinidad de vacunas en desarrollo y eso es muy bueno, porque esto quiere decir que vamos a tener más de una vacuna para poder elegir. Y cuanto más vacunas tengamos, seguramente más vamos a acercarnos a la vacuna que sea más eficaz, más segura y más eficiente. Y ninguno de los productores puede garantizar la cantidad de vacunas para la población mundial. Por eso es muy importante tener en desarrollo más de una vacuna. Les presento al coronavirus, es muy importante conocerlo. Esto es
típica imagen de coronavirus, y se llama coronavirus porque tiene una corona lipídica, una corona que tiene lípidos y proteínas, y una quizás de las proteínas más importantes es esta proteína, que es la proteína S, la proteína Spike. Y esta proteína es tan importante porque es la proteína que es reconocida por el receptor celular, el receptor AC2, que se va a unir a ese receptor celular, va a ingresar a la célula humana, se va a replicar y va a destruir a la célula humana por replicación. Si no tuviera esta proteína, esta espícula, no podría ingresar a la célula humana. La célula humana, el receptor AC2, nosotros tenemos fundamentalmente en las células respiratorias. También lo tenemos en las células cerebrales, cardiológicas, renales. Por eso se empiezan a ver secuelas e impacto en otros órganos. Y es fundamental porque ese receptor AC2 que recibe a esta proteína para que ingrese está muy poco desarrollado en los niños pequeños. Por eso es que no hay un gran impacto en el paciente pediátrico, porque esos receptores AC2 van a ir madurando y desarrollando a medida que crecemos. Pero fundamentalmente quería mostrarle esta proteína S, proteína Spike, porque todas las vacunas, todas las plataformas de las vacunas van a generar anticuerpos contra esta proteína para neutralizar al virus y no puede infectar a la célula humana. Después vamos a ir viéndolo con más detalle. Lo otro que le quiero mostrar, esto es un ARN virus. Este es el ARN del virus. ¿Esto qué es? El material genético del virus. Este material genético tiene en sus partes, que son todos aminoácidos y proteínas, en sus partes tiene la información para producir la proteína S. En otra parte, la información para producir su corona. En otra parte, la información para replicar e infectar a la célula. Bueno, nosotros lo que vamos a usar de material genético en la gran mayoría de las vacunas es esa parte que es para producir la proteína S y de esa manera poder generar anticuerpos contra la proteína S. Cuando uno se vacuna va a generar anticuerpos contra esta proteína. Pero tenemos otras proteínas, que es la proteína E, por ejemplo, o la proteína, la glucoproteína M, la proteína N. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo puedo determinar, estudiando las distintas proteínas, vacuna o producto de la enfermedad. Porque si yo encuentro anticuerpos pura y exclusivamente contra la proteína S, puedo decir que solamente porque fue vacunado el paciente. Pero si yo encuentro anticuerpos contra alguna de otras proteínas, puedo decir que los anticuerpos, eso depende de que el paciente tuvo contacto con él. Haya sido no enfermo, porque pudo haber sido asintomático. Es esto. Se produzca un anticuerpo que se una a la proteína S cuando ingresa el virus en nuestro organismo. De esta manera, a inactivar un anticuerpo unido a la proteína S, va a hacer que la proteína S no pueda estar libre para incorporarse al receptor AC2 de nuestra célula. Y esta es la manera que actúan nuestros anticuerpos. Y esta es la manera también que nosotros hicimos los estudios de investigación con suero de convaleciente y suero hiperinmunoequino. Yo en el Centro de Investigación del Hospital Pirovano usamos los dos, el suero de convaleciente y el suero hiperinmunoequino. El suero de convaleciente en el estudio reciente Plasmar ha demostrado que realmente no fue muy efectivo y hoy se acaba de aprobar en la MAC el uso de suero hiperinmunoequino que ha demostrado disminuir la mortalidad en un 40-45% en los pacientes moderados a graves. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto?
¿Qué estoy haciendo yo con el suero hiperinmune? Inyectando anticuerpos para que neutralice al virus circulante o el virus que todavía no ingresó a la célula. Eso es inmunidad pasiva. ¿Qué hago yo? Con la vacuna lo que voy a hacer es que se generen anticuerpos contra la proteína S y de esta manera, lo mismo que con el suero equino que lo dé anticuerpos, voy a inactivar al virus. Esta es la infección natural. El coronavirus ingresa a la célula, se despliega su material genético, ese material genético hace que se replique el virus y de esta manera infecta la célula y la destruye por inflamación, por replicación viral. Se eliminan nuevos virus al torrente sanguíneo y esto va a seguir haciendo el círculo y seguir infectando nuevas células y dañando, produciendo un proceso inflamatorio que después en cascada puede ser la destrucción del tejido pulmonar, neumonía, invasión de más células, proceso inflamatorio en cascada y quizás la muerte. ¿Qué hago yo con las vacunas? Y acá están los 4 tipos más importantes de desarrollo de vacunas, que son las vacunas de material genético, tanto ADN como ARN, las vacunas con vector viral, las vacunas que son virus inactivados o virus atenuados, y las vacunas que son subunidades proteicas. Vamos a ver cada una de ellas ahora para poder identificar las diferencias que tienen. Pero lo más importante de todo es que todas ellas lo que van a hacer es que nosotros despleguemos el sistema inmunitario, le pongamos proteínas S para que lo reconozcan como extraño y de esa manera nuestros linfocitos, nuestros macrófagos, nuestro sistema linfático puedan fabricar anticuerpos y neutralicen la proteína S. Esto es muy simplificado. Nuestra respuesta inmunológica, y sobre todo con coronavirus, se ha demostrado que aparte de los anticuerpos, tenemos una respuesta de la inmunidad celular, que es muy importante, que no se puede estudiar verificando si hay anticuerpos circulantes, porque la inmunidad celular no responde con anticuerpos, responde con las células killer, responde con respuesta de histocompatibilidad L1, L2, responde de otra manera que no se estudia porque realmente es dificultoso y muy costoso estudiarlo, pero ahí está la base de la memoria inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuve contacto con el coronavirus, o quizás también la vacuna, yo puedo no tener anticuerpos, pero puedo tener un nivel de protección por la memoria inmunológica, por la inmunidad celular. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cada uno de estas 4 plataformas de la vacuna. Las vacunas genéticas, es muy importante esto porque quizás sea una de las plataformas más modernas. No tenemos actualmente vacunas de este tipo en uso. Sí son vacunas que hace 2 o 3 años vienen cursando los estudios de fase 1 y fase 2. Pero bueno, tenemos que identificar 2 vacunas básicamente. Una que es con ADN y otra que es con ARN. Esto es un poquito así. Las vacunas que tienen ADN o ARN, que es material genético, van a entrar obviamente por electroporación a nuestra célula. La que es con ADN se va a unir a material genético celular, no va a incorporarse al material genético celular nuestro ni lo va a modificar. Solo lo que va a hacer es que genere el ARN mensajero para que los ribosomas de nuestro citoplasma fabriquen proteína S. Y en aquellas que son de ARN, lo que van a hacer directamente va a ir a nuestros ribosomas para fabricar de la misma manera proteína S. O sea, se ahorran un paso. Después todo esto que es liberado como proteína S, obviamente al torrente sanguíneo, va a ser la reacción en cadena del sistema inmunológico
y se va a generar la respuesta inmune y se van a generar los anticuerpos contra esa proteína. Esto es muy importante porque esto, obviamente, el uso de ARN y ADN como material genético realmente es muy novedoso, es pionero. Es muy fácil la producción en escala, por eso lo interesante de esta vacuna, no tiene efectos adversos importantes y genera una respuesta inmunológica realmente muy sólida en el humano. Ahora, también sabemos que tiene algunas contras. ¿Por qué? Porque el material genético, por ser proteínas, cadenas de aminoácidos, requiere de un cuidado especial porque se destruye, es muy lábil. Entonces, por eso requiere de estar a menos 70, 80 grados. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, el almacenamiento y la logística. Nosotros hicimos una experiencia en Argentina y esto se hizo, ustedes saben, el estudio en el Hospital Militar, un muy gran, una N de 30.000 pacientes, un estudio de gran escala, realmente un esfuerzo notable del grupo de investigadores, donde ha demostrado una eficacia que supera el 90%, el 92, el 94%, es lo mismo. Realmente la eficacia es muy importante, con una seguridad muy buena, no tuvieron efectos adversos o efectos indeseables con manifestaciones omisas como vacuna reducido, pero van a generar la respuesta inmune y la fabricación del cuerpo contra la proteína. Dentro de las vacunas que tienen esta plataforma y tienen esta característica, quizás la más conocida para nosotros es la vacuna BioNTech Pfizer, un laboratorio alemán y un laboratorio americano que decidieron desarrollar esta plataforma. Nosotros hicimos realmente una experiencia de investigación en Argentina muy buena, pero también está la vacuna de Moderna. También hay vacunas que está desarrollando Acara, Sirius, Codevac, son muchos los laboratorios que están atrás de esta plataforma, no solo para vacunas de coronavirus. Esta plataforma ya fue desarrollada en SARS, en MERS, en ébola y se está desarrollando para otras enfermedades también, lo cual tiene un futuro realmente muy importante este tipo de plataforma con este material genético. Las segundas vacunas en importancia, y quizás que están trascendiendo por el uso y el diseño que tienen, también se están usando. Seguimos adelante. Bueno, yo les decía que estas son las de material genético, que tenemos la vacuna de Moderna, la de BioNTech Pfizer, es la vacuna que quizás más conocida, más popular se hizo porque hicimos el estudio de investigación en Argentina, pero hay muchos laboratorios que realmente están desarrollando esta plataforma. Las segundas vacunas, que la segunda plataforma y el segundo diseño más importante quizás que se está viendo en este momento son las de vectores virales. Las vectores virales es pura y exclusivamente porque se usa un vector, que es un virus, para transportar el material genético. Este vector, que es este hexágono, es el adenovirus, que se llama adenovirus porque se identificó por primera vez en la adenoides del humano. Este adenovirus, que puede ser de chimpancé, o como es la de AstraZeneca, o de adenovirus humano, obviamente que son adenovirus modificados, que no pueden producir enfermedad en el humano, y que solo se usa para transportar el material genético del coronavirus para que ingrese a la célula humana, sea desplegado ese material genético,
genético genere proteína S y de esa manera la respuesta inmunológica va a generar anticuerpos contra esa proteína S. Yo les decía que en Argentina hay varias vacunas en desarrollo de este tipo, una de ellas es la de Janssen, Johnson & Johnson, que está en fase 3, que la está llevando adelante el grupo de investigación del doctor Stambulian, con su centro de investigación, pero hay otras que ahora vamos a ver seguramente que van a tener algo de diferente a las demás vacunas. Ahora, nosotros tenemos muchas vacunas realmente con este tipo de características. Una de las vacunas más estudiadas fue la vacuna contra el ébola, que es material replicativo. Esta es una vacuna bastante sencilla, ¿no? Porque le estamos poniendo el material genético con adenovirus, una respuesta inmune y los anticuerpos que se van a generar para neutralizar de la misma manera que habíamos hablado con la otra vacuna. Decíamos que la vacuna de Johnson & Johnson es interesante, y yo le digo que es interesante por dos motivos. Uno, porque es una vacuna que es única dosis, que el estudio se está haciendo con única dosis, y que se mantiene en 2 y 8 grados, por eso pasa a ser importante. Usa un adenovirus solo. AstraZeneca es una vacuna que yo les decía que usa adenovirus, pero adenovirus de chimpancé, y la vacuna rusa, la de Gamaleya National Center, es una vacuna que tiene algunas características interesantes y diferentes. Y vamos por partes. Es una vacuna con adenovirus, que transporta material genético como todas otras. Pero en su primer dosis usa un adenovirus 5 humano. Y en su segunda dosis usa un adenovirus 26 humano. ¿Por qué usa 2 adenovirus distintos transportando como vectores el material genético? Porque ellos demostraron que realmente al cambiar de adenovirus tenía mayor respuesta inmunológica al paciente. Ahora bien, no debemos confundirnos y debemos capacitar al personal que va a usar las vacunas, porque si bien va a estar identificado el frasco de la dosis 1 y la dosis 2, tenemos que tener muy claro que son 2 dosis diferentes. Y en el medio de la pandemia y en el medio de la inmunización, vamos a tener grupos de pacientes que van a iniciar con su primera dosis y grupos de pacientes que van a estar con su segunda dosis. Entonces hay que tenerlo muy claro. Y en estas vacunas de origen ruso, también tenemos que identificar que tenemos 2 vacunas que se van a presentar con presentaciones distintas justamente. Las primeras que van a llegar a nuestro país son presentaciones líquidas en monodosis. Esta presentación líquida en monodosis requiere de una temperatura entre 18 y 20 grados. Entonces va a estar mantenida en freezer y después va a haber una presentación liofilizada que inclusive puede ser en multidosis, o sea, ocupa mucho menos lugar porque el transporte, ustedes imaginarán, en estos millones de dosis es una complicación, pero esta liofilizada se mantiene entre 2 y 8 grados, lo cual es fundamental también para la logística de las vacunas en nuestro país. Pero bueno, como yo les decía, hay infinidad de laboratorios, Merck, TEM, Novartis, infinidad de laboratorios que están atrás de estas plataformas. Y esta vacuna, que recuadré, es una vacuna de un laboratorio canadiense, por eso CAN, y un laboratorio chino. CanSino Bio es una vacuna con una plataforma de vector viral única dosis, entre 2 y 8 grados se mantiene, y que la recuadré porque estamos iniciando el estudio de investigación. Yo soy uno de los centros de investigación, el investigador principal para el Centro de Investigación de Previvax y el Centro de Investigación del Hospital Pirovano, y que tiene como interesante justamente en que es única dosis. ¿Y por qué es importante esto? No cabe ninguna duda que si nosotros podemos lograr bajar a la mitad de dosis, vamos a bajar obviamente
la logística a la mitad, los costos a la mitad. Ahora, estamos iniciando estos estudios fase 3 para demostrar la eficacia, la respuesta inmunológica, la duración de los anticuerpos y la seguridad de estas vacunas. Pasemos a otra plataforma de vacunas. La vacuna que contiene esa base de proteína. Estas proteínas, obviamente, son las proteínas S, porque es lo que estamos buscando, los anticuerpos que se generen y puedan bloquear a la proteína S o spike del virus. Estas proteínas van a estar envueltas en nanopartículas o van a estar empaquetadas con lípidos. Hay distintas maneras de presentarlo al sistema inmunológico, pero bueno, van a ser en base a proteínas, es muy sencillo, son unidades proteicas que se le inyectan al paciente para que genere sus anticuerpos. Se van a usar distintos modelos para vectorizar, para transportar estas proteínas hacia la célula humana. Acá en Argentina no hay ningún estudio en fase 3 que se esté desarrollando con la vacuna, pero sí tenemos una vacuna muy conocida por nosotros, incluida en nuestro calendario de vacunación, que es en base a esta plataforma de proteína, que es la vacuna para el papiloma humano. Es la vacuna que está incluida en nuestro calendario a los 11 años para hombres y mujeres, y lamentablemente tenemos una cobertura muy baja de esta vacuna, pero ese es otro tema. Pero sí tenemos mucha experiencia con esta plataforma, que es muy sencilla y que realmente están desarrollando diferentes laboratorios para la búsqueda de la vacuna. Pero ustedes fíjense, Sanofi, Glaxo, CSL, que es un laboratorio australiano, que puedo decirles que esta vacuna me habían ofrecido, inclusive ser la investigación principal en Argentina, pero una vacuna que se iba a desarrollar a partir del año que viene, y se acaba de bajar la vacuna de la fase 3, porque en fase 2 demostró que había realmente una alteración de la inmunidad del paciente, que cuando se estudió a los pacientes que se habían vacunado, alteraba la reacción inmunológica y en muchos de esos pacientes daban VIH positivo, sin tener enfermedad por VIH. Y quiere decir que alteraba la respuesta inmunológica del paciente y por eso se tuvo que bajar el estudio, y es una vacuna que ya no se va a seguir estudiando. Eso lo demuestra también la seriedad de estos estudios. También un laboratorio cubano, pero muchos de estos laboratorios están desarrollando la vacuna en fase de proteínas. Y por último, la última plataforma importante de vacunas para coronavirus son los virus inactivados o atenuados. Estas vacunas son muy conocidas por nosotros. Estos virus atenuados, todos sabemos y conocemos que son virus debilitados por distintas, puede ser por métodos físicos, métodos químicos, temperatura, formaldehído, por pasajes en distintas células, pero lo mismo va a ser el material genético en el virus atenuado o inactivado transportando el material genético sobre toda la proteína S, y que va a generar anticuerpos contra esa proteína para la respuesta inmunológica. Acá en Argentina se está haciendo un estudio fase 3 que lo está haciendo con la vacuna de Sinopharm, el grupo de Fundación Huésped, y tenemos ejemplos muy conocidos por todos nosotros, como la vacuna para polio, Salk, la vacuna de hepatitis A inactivada, que es la que usan ustedes habitualmente en sus farmacias, y las vacunas atenuadas como la varicela, triple viral, papera, rubiola, sarampión, como vacunas atenuadas. Son plataformas muy conocidas, que todos nosotros la estamos usando actualmente sin ningún tipo de riesgo. Dentro de estas tenemos la vacuna Sinovac, que está en fase 3 avanzada, Sinopharm también, que está en fase 3 avanzada. Debemos decir que la vacuna Sinopharm fue en este momento pausada en Perú. Cuando se hace una pausa en una vacuna es porque algunos de los pacientes que estaban incorporados en el estudio de investigación
ha tenido efectos adversos y se tiene que evaluar y abrir el ciego, determinar si esos pacientes recibieron placebo o vacuna. Ustedes saben, en todas las líneas de investigación nosotros usamos un grupo placebo, a veces 1 a 1, a veces 2 a 1, 2 vacunados, 1 con placebo, en este caso es 1 a 1, y se está evaluando si realmente tiene alguna relación con la vacuna o no para poder avanzar en los estudios de investigación. Esta no es vacuna para coronavirus específicamente, son vacunas reutilizadas. Lo que sí se ha demostrado, y esto se demostró en Australia y también en España empezaron y siguieron los estudios, porque usando vacuna de BCG, tal cual como ustedes los escuchan, vieron que había una respuesta indeterminada y inespecífica hacia el COVID. Había muchísima respuesta de la inmunidad inespecífica hacia COVID. Obviamente que al usar BCG en esos pacientes tuvieron muchos efectos colaterales en adultos por BCG-itis, entonces lo que se hizo fue particular a la BCG, y lo que se está usando ahora son proteínas de BCG para buscar una respuesta y hacer un estudio hacia COVID inespecífico. Esto es un estudio que estamos haciendo inclusive nosotros en el estudio. Yo soy el investigador principal, se llama RutiCovid, la vacuna, y lo estamos haciendo pura y exclusivamente para personal de salud. Y esto es un estudio que vamos a llevar adelante en fase 3. Nosotros ya lo hicimos, ya lo iniciamos y ya estamos incorporando así. Y por último, algunas consideraciones en la mayoría de los esquemas de vacunación. La mayoría son 2 dosis. Esto es importante, respetar los 21 o 28 días de diferencia entre las 2 dosis. No se pueden coadministrar con otras vacunas. No se puede dar una antietánica, una triple o una vacuna para neumococo con la vacuna de COVID. No porque le va a producir daño. Se ha decidido separarla por un mes, porque si yo pongo la vacuna antietánica, la vacuna de COVID, y el paciente ha hecho una reacción adversa, yo no voy a saber y no voy a poder declarar esa reacción adversa para una u otra vacuna. Entonces, como estamos haciendo los estudios de seguridad de la vacuna de COVID, hay que separarla de un mes. La única vacuna que se va a poder coadministrar es la vacuna de gripe, porque gripe sí es un problema en el invierno y no podemos dejar a un adulto mayor, a una persona de riesgo o una persona que puede estar grave por gripe o morir sin vacuna de gripe en invierno durante un mes. Entonces es la única que se acepta que se den juntas. No se pueden intercambiar las vacunas. Cuando se empieza con un esquema, se sigue con ese esquema. Si empezaron con Pfizer, sigue con Pfizer. No puede seguir con AstraZeneca o Moderna o Sputnik, de ninguna manera. Esto para las vacunas que son 2 dosis. Obvio, aquellas que son 1 dosis se evitarían estos problemas. Todas se aplican en el músculo y, como vemos en esta fotito, en el músculo deltoide. Ustedes saben que se hicieron estudios y disminuye la efectividad de la vacuna si se aplica en el muslo en un 20-25%. Pura y exclusivamente porque el músculo tiene más material graso, no es un músculo, el glúteo, que sea tan importante, con tanta irrigación, entonces se va a vacunar en cualquiera de los 2 deltoides. Como dijimos antes, cada una de ellas tiene su característica particular en su conservación, las que son material genético, todas ellas a menos 70 grados, la vacuna rusa 2 presentaciones, una a menos 18-20 grados y una entre 2 y 8 grados, y las vacunas por vectores virales que se están estudiando, todas son entre 2 y 8 grados. Tenemos que tener claro que con el inicio de la vacunación no vamos a frenar la pandemia. Nosotros realmente tenemos primero que demostrar que la vacuna es efectiva para controlar la transmisión del virus. A nosotros, los infectólogos, los técnicos, a los investigadores, nos alcanza a demostrar que la vacuna es efectiva para disminuir la gravedad de la enfermedad, que tengamos menos pacientes hospitalizados, menos pacientes con requerimiento de oxígeno, menos pacientes muertos. Después, es probable que pueda controlar la replicación
la carga viral, la transmisibilidad del virus. Pero eso todavía no está demostrado. Vamos a tener que demostrarlo. La vacunación va a ser en etapas. No van a venir todas las vacunas juntas, ni tenemos capacidad para vacunar a toda la población. Y ustedes saben que para lograr un objetivo de frenar una pandemia, tenemos que tener como mínimo el 60-70% de la población con anticuerpos, porque tuvo enfermedad o porque se vacunó. Pero mientras tengamos susceptible, vamos a tener enfermos y vamos a tener personal contagiado. Por eso es muy importante, y esto definitivamente creo que es lo más importante, que todos nosotros comuniquemos. Todos nosotros somos el ejemplo también para la sociedad. Todos nosotros usemos el barbijo cuando estamos en contacto con la gente. Mantengamos el distanciamiento físico de 2 metros y expliquemos el por qué. Y mantengamos una higiene permanente en nuestras manos, que quizás son los grandes transportadores de virus. Y esto lo vamos a aprender quizá para distintas enfermedades respiratorias y para el resto de los inviernos. Pero por sobre todo para el invierno que viene, donde supuestamente nosotros vamos a tener un impacto importante con una segunda ola que, según viene demostrando en los países del norte, va a ser más importante que la primera ola que tuvimos en el 2020. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros hoy tenemos un solo mecanismo de defensa, todavía no tenemos la vacuna, y es este. Porque se acercan las fiestas, vamos a tener reuniones, vamos a tener un movimiento migratorio de la gente, se van a ir de vacaciones mutuas y no se están respetando estas medidas. Para que sea exitosa la tarea, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Obviamente que nos enfrentamos al desafío más grande, más importante de vacunación en las últimas décadas. No solo por el hecho de que rápidamente se haya logrado una vacuna y haya pasado todas las fases y se termine autorizando, sino porque todos nosotros, todos los agentes de salud y ustedes como farmacéuticos, que ya les dije el rol importante que ustedes permanentemente cumplen en su farmacia. Todo eso es que tenemos que unirnos para trabajar en comunicación, en la logística, en la aplicación. Es probable que se use el canal de la farmacia para tener más accesibilidad a la gente de la vacuna. No cabe ninguna duda que para que esto sea efectivo, tiene que ser accesible para la gente, tiene que estar cerca de la casa, tiene que poder acercarse a alguien de confianza. ¿Qué más confianza que con el farmacéutico, que la gente en contacto permanentemente y a quien cree? Van a recibir infinidad de preguntas de qué vacuna, de que si es buena. Es importante que todos estemos capacitados para poder dar información. Es preocupante cuando uno escucha de un profesional decir: yo no me voy a vacunar, voy a esperar que se vacunen a ver qué pasa. Eso es preocupante y lamentable, porque tenemos la información al alcance de nuestra mano y tenemos los organismos regulatorios para que autoricen las vacunas y evalúen las vacunas. Y todas las sociedades científicas estamos atrás de los detalles. Nadie va a embarcarse a apoyar vacunas que no sean ni seguras ni efectivas. Todo esto de la carrera de los laboratorios 90, 92, 94 no es serio, no es para los técnicos. Una vacuna que tenga más del 90% de eficacia es sumamente eficaz. Cualquiera de ellas, como la de gripe, que tiene alrededor del 70%, como la de AstraZeneca. La AstraZeneca es la que menos eficacia tiene, está alrededor del 70-75%. No por eso es mala, es buena igual. Y por eso también está tratando de hacer un convenio con Rusia para usar el AD5 y no usar el adenovirus de chimpancé, o usarlo en distintas dosis. Por eso AstraZeneca está tratando de hacer un convenio con Rusia para modificar su vector viral. En la
Al día de hoy están presentados los papeles para su autorización, la vacuna rusa, que había presentado por intermedio del laboratorio HLB Pharma el 2 de noviembre, pero ahora se corrió el laboratorio HLB Pharma. Entiendo que, como ustedes, por todo lo que se difundió en los medios, entonces ahora está siguiendo el tema del Ministerio de Salud de la Nación directamente. También Janssen Cilag presentó la vacuna de Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson y Janssen. Pfizer presentó la vacuna de ellos para su aprobación, y la vacuna de AstraZeneca, que también están presentados los papeles. Todo esto está en evaluación por la ANMAT, y obviamente que más de una de ellas va a ser autorizada. Y cuando estén autorizadas, va a estar autorizada con los rangos de edad y con sus indicaciones precisas. Esto lo puse porque es el tema del día. Todos los medios están llamando por lo que se ha demostrado en el Reino Unido, un virus con ciertas mutaciones. Ustedes saben que los virus tienen mutaciones constantes. Quizás mutan por semana 2 proteínas, así que tienen mutaciones, y eso no cambia la historia, ni cambia la estructura del virus, ni cambia realmente la efectividad, la contagiosidad, la virulencia del virus muchas veces. Ahora, ¿qué pasa? Se ha identificado en el Reino Unido, en el sudoeste, que había en esa zona algo de 100 casos nuevos por semana, y pasó a haber 400 casos nuevos por semana. Por eso se empezó a estudiar. Entonces se estudió y se vieron que hay algunos cambios en algunas proteínas, que esas son las variantes genéticas que se vieron en el grupo GR y en el grupo de la proteína IC. Esta variante se está estudiando si realmente es la responsable de la mayor contagiosidad. Porque como pasa acá en Argentina, también pasa en el Reino Unido, que en este momento las medidas preventivas se están relajando, no se están cumpliendo. Entonces ellos no están sabiendo si tienen un rebrote porque se está reuniendo la gente, porque socialmente está más liberado, realmente es una característica de este virus. Se cerraron las fronteras, no se está ingresando gente a la Argentina, al Reino Unido, ni a distintos países de Europa, sencillamente porque en nuestro país, que nosotros estudiamos por Annelisa Malbrán, obviamente la genética de los virus circulantes permanentemente, todavía no está identificada que esta variante esté circulando en Argentina. Se sabe que el Reino Unido desde septiembre estaba circulando, y se sabe que en otros países de Europa, Bélgica, Holanda, puede estar circulando. Por eso hay que darle tiempo a la evaluación de esto y no cargarse con las noticias periodísticas. Todavía no está demostrado que la proteína S esté tan modificada que pueda alterar la respuesta inmunológica. De ninguna manera. Hoy la proteína S, la respuesta por vacuna, la proteína S, es muy sólida. No depende de un aminoácido, sino de todas las proteínas que constituyen la proteína S. Entonces, hoy la respuesta inmunológica no estaría para nada alterada. Y bueno, definitivamente esto es para aquellos que quieran ser voluntarios. Yo les dije, la vacuna RUTI es la vacuna solamente para personal de salud, no puede ingresar población general, puede mandar un mail a infecto.pirobano@gmail.com, que nosotros lo vamos a recibir, vamos a verificar que cumpla con todos los criterios de inclusión y le vamos a ofrecer de que ingresen como voluntarios. Y para los voluntarios vacuna CanSino, que esto sí es para población general, sugiero a aquel que quiera ser voluntario, que tenga un familiar que quiera ser voluntario, que los voluntarios que se presenten, que sean todos aquellos que no tengan indicación específica de vacuna de COVID. No vamos a aceptar voluntarios mayores de 60 años o con enfermedades persistentes, porque éticamente, yo como infectólogo les tengo que decir que se vacune con la vacuna del Estado. Nosotros buscamos voluntarios para estudiar la eficacia de la vacuna. Entonces, en aquellos grupos que se quieran presentar, que estén sanos, para poder estudiarlo,
todas las vacunas, la de Ruti, la anterior, se vacunan 2 personas y una es placebo, la de CanSino es 1 por 1, vacuna y placebo, deben presentarse en vacunacovid@medivax.com.ar, mandar un mail y nos vamos a poner en contacto si realmente cumple con las características. Esta vacuna es única dosis, eso es muy importante, y una vez terminado el estudio, o cuando esté evaluada que la vacuna es eficaz y se abra el ciego, todos aquellos que recibieron placebo se les va a ofrecer la vacuna, porque éticamente corresponde que si estamos estudiando una vacuna eficaz, poder ofrecérsela a todos aquellos que recibieron placebo. Y por último, el calendario nacional de vacunación. Una de las cosas más importantes que logramos en nuestro país, que tendría que incorporarlo el farmacéutico profesional y tendría que empezar a pensar cuál es el lugar que cumple la farmacia en el apoyo de la vacunación. Empezar a desarrollar seriamente la vacunación en farmacia. No se olviden que las familias entran 3 y 4 veces por mes en una farmacia, cualquier integrante de la familia. Si hay una farmacia donde no puede desarrollar la vacunación por falta de espacio, porque no tiene capacitada, sí puede ser un difusor de la comunicación, sí puede tener un recordatorio con un calendario de vacunación en la pared, en una pantalla, sí puede recordarle con un panfleto dentro de la bolsa a todos aquellos que ingresan. No olviden que por la pandemia tenemos una cobertura del 20-30% menos que los años anteriores. Va a empezar la escolaridad. Revisemos los carnets de vacunación de los niños al ingreso escolar. Si nosotros mandamos a los niños al ingreso escolar sin vacuna de sarampión, vamos a tener reingreso de sarampión seguro. Revisemos los calendarios de los adultos, si tenemos contra neumococo, contra gripe, contra tétanos, contra difteria. Empecemos a capacitarnos seriamente sobre vacunas. Yo cuando empecé con vacunas, hace 30 años, la vacuna, muchos me miraban raro porque nadie creía en la vacuna. Hoy la vacuna pasó a ser uno de los pilares para defendernos de las enfermedades. Bueno, muchísimas gracias por escuchar esta charla. Gracias a vos. Los saludo realmente de manera amable. Hola, Ricardo. Y si hay alguna pregunta... Tenemos un montón de preguntas. ¿Me escuchás bien? Ah, bueno. Bueno. Sí, yo te escucho perfecto. Hay un montón de preguntas. Perfecto. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuánto se cree que es la inmunidad que da el COVID? ¿Me escuchaste bien? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta, sencillamente. ¿Sí, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás? Escucha bien. Sí, perfecto. Escucha bien. Ah, perfecto. Yo te decía que todavía no sabemos la inmunidad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene una historia de un año nada más. Entonces yo te puedo decir que la respuesta inmunológica del paciente que tuvo COVID es satisfactoria. ¿Por qué? Porque los países que tuvieron gran cantidad de pacientes con COVID no tuvieron grandes rebrotes en pacientes que ya hayan tenido COVID. Son muy pocos. Ahora, 6 meses, 8 meses, 2 años, 3 años, tenemos que la historia nos demuestre cuánto tiempo dura la inmunidad de ese paciente. Lo mismo que con las vacunas. Todo el mundo que dice que la inmunidad por vacuna contra COVID puede ser aproximadamente 2 años, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está trasladando la experiencia de la vacuna, que tiene una plataforma similar del ébola. Y eso fue estudiado y esa historia lleva 2 años. Pero todavía no lo sabemos. Recorramos juntos esta historia y sigamos estudiando la inmunidad. Ok, bueno, gracias. Vamos con la otra pregunta, que es, ¿alguna de las vacunas podría generar una respuesta no deseada en personas que ya cursaron la enfermedad o que quedaron con alguna secuela? A ver, sabemos que se va a hacer una vacunación sucia. Vacunación sucia se llama que no se va a discriminar
quién estuvo enfermo y quién no, y se les va a ofrecer la vacuna a todo el mundo. También sabemos que muchísimos de los que son asintomáticos van a tener vacunación. ¿Por qué? Porque ni supieron que tenían enfermedad. Para la historia de las vacunas, ninguna vacuna ha demostrado que traiga efectos adversos en pacientes vacunados que hayan tenido la enfermedad. Ni vacunas con vectores virales, ni vacunas genéticas, ni vacunas atenuadas. No tiene que haber ningún problema. Es más, en la experiencia rusa, que ya vacunaron más de 180.000 voluntarios, se vacunaron muchos que tuvieron contacto con el virus y no tuvieron ningún tipo de efecto adverso. ¿A partir de qué edad se podrían volver a vacunar? O sea, ¿a partir de qué edad? Claro, ¿a partir de qué edad podrían empezar a darse la vacuna a las personas? No, a ver, todas estas vacunas están aprobadas para, dependiendo de los cortes de edad. Pero por sobre todo los que tienen indicación son adultos. ¿Por qué? Porque la indicación que van a traer las vacunas son todos aquellos agentes de salud que se van a hacer en distintas etapas. Primero van a ser los que están en la línea de batalla, y entre los médicos los primeros van a ser los terapistas, los que están en la guardia, los enfermeros que están en distintos lugares de riesgo. Después todo el personal de salud es personal esencial. Todo menor de 60 años tiene que tener enfermedad persistente, si no, no va a ser vacunado. Y estas vacunas están aprobadas, algunas a partir de los 9 años, algunas a partir de los 11 años. Pero la realidad es que en los menores de edad tienen que tener enfermedad persistente. No se va a vacunar pacientes pediátricos en forma subsidiaria, de ninguna manera. Perfecto. Acá Jorge Quiroga nos dice, si bien no es una vacuna, ¿qué nos puede informar sobre el suero equino que hoy aprobó la ANMAT para tratamientos de COVID-19? Bueno, un poquito lo que ya dije en la charla. Yo fui uno de los investigadores principales en el Centro de Investigación del Hospital Pirovano, y realmente lo que ha demostrado el suero hiperinmune es que disminuye la mortalidad básicamente en un 45% en las personas de moderado a grave, no en las personas de inicio, sino en ese grupo. Y fue efectivo con 2 dosis separadas de 48 horas. Nada más que eso. Se confundió suero equino y a las 48 horas nuevamente. Con esas 2 dosis hemos logrado eso. Perfecto. ¿Se deberá vacunar todos los años, como es el caso de la vacuna antigripal? No lo sabemos. Esto va a depender de muchas cosas. Por un lado, de la vacuna, cuánto tiempo va a mantener la protección, si es 1 año, 2, 5, 6, y por otro lado, del virus. Porque si el virus es como el virus de la gripe, que permanentemente está mutando y se cambian las cepas, entonces sí va a haber que hacer revacunaciones para las nuevas cepas. Todo esto no lo sabemos porque todo eso es futuro. Nosotros podemos imaginar los distintos escenarios y nos estamos preparando para los distintos escenarios. Todavía no tenemos la respuesta. Dejemos un poquito caminar a la historia. ¿Hay relación entre el paciente y el tipo de vacuna? Es decir, dependiendo del paciente, si es mejor que se vacune por vector, ARN o virus atenuado, ¿o no? No, lo que sí podría decir que aquel paciente que se vacuna con una vacuna y produce una reacción alérgica a algún componente de esa vacuna, no siga con esa vacuna. Espere el tiempo necesario, consulte y después evaluar la posibilidad de otra vacuna y otra plataforma. Pero no es que de acuerdo al paciente se va a indicar una vacuna, de ninguna manera. Y como ya dijimos antes, nunca intercambiar vacunas. Si empezó un esquema y ese esquema no le produjo reacciones adversas, sigue con ese esquema. ¿Se va a llevar un registro nacional de los vacunados en principio? ¿Sabes algo respecto a ese tema o todavía no se sabe cómo será el proceso? Sí, la idea es que sí. La idea es que también los vacunados sean por los padrones de votación y que se pueda tener un registro de cada uno de los vacunados. Y
Eso por muchos motivos, pero uno de los motivos más importantes es también para seguir los estudios de eficacia, porque vos sabés que es muy importante después determinar si un paciente se enferma, si fue vacunado o no, con qué fue vacunado, en qué tiempos, cómo fue la vacunación. Entonces sí, la idea es seguir un registro de los vacunados. Vamos con otra pregunta, hay un montón de preguntas. ¿Cuál vacuna recomendaría usted si tuviera que elegir una? Yo recomendaría la vacuna que está aprobada por la ANMAT y la vacuna que tengamos en ese momento. ¿Sabés cuál es el problema? Que no vamos a poder elegir una vacuna. No es que nosotros vamos a tener las 4 vacunas para elegir y yo me voy a dirigir a un centro y voy a decir, a ver, ¿cuál me gusta más? No, esto va a venir por fracciones. Si uno tiene indicación y la vacuna que ingresa, en primera instancia la vacuna Sputnik V, y ya está aprobada por la ANMAT, para ese grupo de indicaciones y para esas edades, hay que vacunarse con esa vacuna. No esperar quizá la de Pfizer que venga 2 meses después, porque estamos corriendo un riesgo. Son esos 2 meses donde yo puedo enfermar. Ahora, si viene la de Pfizer primero, bienvenido sea. El Estado está tratando de llevar adelante los convenios con toda la industria farmacéutica. No está cerrada ninguna posibilidad. Esperemos que lo logre. Vamos con una un poco más difícil. ¿Qué garantías existe o si se sabe si en Argentina tenemos los medios necesarios para poder mantener la cadena de frío en vacunas que se conservan a menos de 70 grados? Sí, dependiendo de los lugares. Yo les digo que nosotros ya hicimos la evaluación del sistema de almacenamiento y logística. Nosotros en cada uno de los hospitales ya hicimos el relevamiento de cómo puede hacer el procedimiento. Yo les aseguro que todos los hospitales y todas las clínicas grandes tienen freezer de menos 70. ¿Por qué? Porque en hematología se usa freezer de menos 70, en bacteriología y virología se usa freezer de menos 70, en trasplantes se usa freezer de menos 70, todos los hospitales tenemos freezer de menos 70 y ya están dispuestos los lugares. El gran problema de las vacunas que requieren temperatura de menos 70 son quizás los lugares aislados, las zonas rurales, las zonas distanciadas, el transporte a esa zona. Entonces quizás esa zona hay que priorizar la vacuna con vacunas que requieran temperatura entre 2 y 8 grados. Perfecto. Después Cintia nos pregunta si los voluntarios para probar la vacuna deben seguir protegiéndose o la idea es que empiecen a hacer como su vida normal. Yo les diría que hasta que no cerremos esta pandemia con una palabra definitiva que podamos decir, la estamos viendo pasar, esto está terminando, nadie, absolutamente nadie, ni el que ya tuvo la enfermedad, ni el que se vacunó, nadie debe bajar las medidas de prevención. Es una responsabilidad no individual, sino social. Respetemos al otro. Todos debemos usar hasta que definitivamente no tengamos claro cómo va circulando. Yo les aseguro que nosotros estamos transitando una pandemia y vamos a tener una cantidad de casos muy importante el año que viene si seguimos con estas medidas de relajamiento de la prevención. Acá hay una pregunta que Karen nos consulta sobre la ivermectina y el ibuprofeno de sodio con respecto al COVID. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, estos son productos que se empezaron a usar porque in vitro tenía buenos resultados. Hay protocolos que se están desarrollando. Lamentablemente algunos de los protocolos no tienen la seriedad que corresponde al ser productos que ya están en el mercado. Algunos lo usaron sin seguir la seguridad de los protocolos, los comités de éticas y demás. Pero por lo que vimos hasta ahora, en los grupos que están haciendo los estudios, todavía no se presentaron definitivamente el desarrollo de esos estudios y la evaluación definitiva del estudio. Están en desarrollo los protocolos. Entonces, por ahora no le puedo decir y garantizar que realmente sea útil. Yo no hice la experiencia, pero sí que colegas que están haciendo la experiencia
cuando termine el estudio van a hacer la publicación. Y con respecto al rol de la farmacia en el vacunatorio, ¿hay en el esquema de la vacuna contra el COVID-19, está pensado qué rol va a tener y si está discriminado el vacunador, si se contagia o no, o cómo sería el procedimiento con ellos? ¿Tiene alguna seguridad la farmacia? La farmacia es un rol muy importante, no solo con esta vacuna, insisto, con toda la vacuna. A mí realmente me preocupa que el farmacéutico no se introduzca dentro del rol de la vacunación, porque es un profesional que tiene mucho alcance de difusión, de aplicación, de desarrollo, de accesibilidad. Las vacunas tienen baja cobertura muchas veces porque no son accesibles. Y una farmacia está en todos los barrios, en todos los pueblos, entonces tendría que ser accesible. Es lamentable que un paciente haga una consulta médica y tenga que trasladarse quizás 5 kilómetros para poder vacunarse teniendo una farmacia en la esquina de su casa. A mí me parece que es un rol muy importante, obviamente que el farmacéutico, como todos nosotros, tiene el riesgo de enfermarse, no tiene seguridad, tiene que cumplir con todos los elementos de protección personal, tanto el barbijo, las gafas, los cuidados cuando se enfrenta a los pacientes, es el único mecanismo por el cual va a tener protección. Obviamente que me parece imprescindible que se tenga en cuenta, sobre todo para los grupos de vacunación, adultos mayores, que las farmacias, muchísimas de ellas están integradas en la vacunación de PAMI, y eso es una experiencia muy, muy importante, que debería usarse, seguro. Sí, Ricardo, te agrego una cosa más al respecto de la logística. Nosotros ya en droguería hemos desarrollado todos los protocolos para estar con pequeñas cantidades de cada vacuna en los lugares de la última milla, sobre todo en el interior del país, con lo cual estamos también ya hablando con varias provincias donde podemos ser un operador logístico importante para toda esta distribución. Así que tenemos acceso y lo pudimos lograr un estándar para respetar cadena de frío de las vacunas. Eso es excelente. Silvia López está como preocupada porque debido al contexto político y social que está viviendo nuestro país hay como mucha desinformación. Entonces ella lo que nos pregunta es cuál sería el fundamento más importante, ya que los medios quizás no están jugando el mejor rol con el tema de la información sobre la vacuna, el fundamento para decir que hay que aplicársela. El fundamento más importante es que tenemos que proteger a todos aquellos que pueden tener una complicación por la enfermedad o que pueden morir por la enfermedad. Ese es el fundamento más importante y es lo que buscamos con las vacunas. Y son todos aquellos que van a tener indicación de la vacuna en nuestro país. Hay otros países que decidieron, como Chile, como México, como Canadá, vacunar a toda la población, pensando en cortar la cadena de contagio. Nuestro país hoy está pensando en proteger a los que la pueden pasar mal y morir. Y eso es un fundamento, me parece, más que aceptable. Riesgo-beneficio es un fundamento que no tengo ninguna duda como médico que debemos indicar. ¿Sabemos si será gratuita la vacuna acá en nuestro país? Sí, totalmente, totalmente. No va a haber vacuna para el nivel comercial, por lo menos de inicio. La vacuna va a ser totalmente gratuita, aplique a quien la aplique. No sé, Jorge, si vos querés agregar algo más o ¿tenés alguna pregunta para Ricardo? No, Ricardo, muchas gracias, tan claro como siempre. Gracias por acompañarnos. No sé, Sofía, si tenés algún tema más, pero me parece que... Solo quería llevarle tranquilidad a todos los que están viendo la charla, la van a poder volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, va a quedar grabada, así que no se preocupen y a aquel que no pudo verla también se le vamos a compartir el link para que puedan acceder a ella. Bueno, entonces, para ir cerrando, nuevamente el agradecimiento de Droguería del Sur, de todo nuestro equipo, del directorio y accionistas por confiar en nosotros, por seguirnos, y bueno, realmente ha sido un año difícil, lo cerramos de esta forma, con un gran disertante que nos ha puesto al día de todo lo que está pasando. También les digo que Droguería del Sur se preparó para la logística
de todas las vacunas y ya estamos con muchos proyectos con distintas provincias, con el Estado, para ser parte también de este acontecimiento que nos cambió a todos la vida. Así que gracias, feliz Navidad, buen año, buen comienzo de año, y gracias a todos por confiar en nosotros. Bueno, gracias Jorge, gracias a Droguería del Sur y a Predivax. Realmente para mí es muy importante y definitivamente me parece que se tiene que avanzar en el rol de farmacéutico en todo lo que es vacunación. Me parece que es muy importante que interpreten que el lugar que nos puso la pandemia es un lugar que podemos ayudar a muchísima gente. Y bueno, desde ya que van a tener un fin de año distinto, obviamente, pero no por eso menos feliz. Disfruten todos, cuidándose, manejando todos los mecanismos de prevención. Respeten al otro, no se junten con todas otras familias, no intercambien riesgo, júntense con el grupo de la familia, con los convivientes, y respeten todas aquellas medidas de prevención. Chau y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Ricardo.